Inicialmente, buenos días para todos. Pues estamos acá en lo que es la asignatura electiva paralimpismo específicamente y vamos a seguir haciendo ese conocimiento de lo que son las diferentes discapacidades, los diferentes tipos de discapacidades y todo lo que conlleva con ellas. Sí, en este momento pues estamos tratando lo que es la discapacidad de carácter sensorial, específicamente lo que sería la discapacidad visual y la discapacidad auditiva. Sí, vamos a empezar entonces mostrándoles cómo es la discapacidad visual. Entonces, para tener una mayor idea, bueno, les muestro unas breves diapositivas. Entonces, primeramente vamos a entrar a definir qué sería lo que es la discapacidad visual. ¿Sí? Pues cuando nosotros hablamos de discapacidad hablamos que es la caracterización de la carencia o alteración de alguno de los canales de información. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de los canales de, llamémoslo así, receptores de información, estaríamos hablando de canales como son la visión, el canal auditivo, el canal, el canal gustativo, podríamos mencionar ahí, el tacto, que sería también un canal de información, lo que es el olfato. ¿M? Entonces, en este caso, pues la discapacidad visual se caracterizaría por la alteración de este canal, que sería el canal visual, ¿sí? Lo que generaría que los otros canales tomen una mayor importancia, ¿sí? Entonces, un ejemplo que les doy acá sería el canal auditivo, en este caso, ¿sí? Cuando una persona sufre discapacidad visual, por lo general, los otros canales van a empezar a tomar una mayor importancia y el canal auditivo es uno de los que más se activa. Entonces, bueno, factores que hay que tener en cuenta cuando nosotros hablamos de discapacidad visual son dos factores de carácter importante, que son los que nos van a decir el grado o el nivel de la discapacidad visual que tiene o posee la persona. Entonces, el primero sería la agudeza visual, que lo menciono acá, y el segundo es el campo visual. Cuando nosotros hablamos de agudeza visual, es cuando nosotros mencionamos que es la capacidad que se tiene para discriminar claramente detalles finos en objetos o símbolos a una determinada distancia. Prácticamente es cuando nosotros hablamos de nitidez. ¿Sí? Aquí un ejemplo sencillo con el video que estamos mostrando en este momento. ¿Sí? Nosotros vemos acá esta, digamos, esta palabra y la podríamos ver con buena nitidez. Estamos detallando claramente los detalles finos de esa palabra, diferente a que viéramos esta palabra de carácter ya borroso. Ahí no tendríamos una agudeza visual como tal buena, ¿sí? Entonces, el segundo factor sería el campo visual, que lo podemos clasificar como o catalogar como la capacidad para ver objetos y mirarlos de una forma directa en una amplitud de visión de un ojo tanto en posición vertical y posición horizontal. ¿Sí? Entonces, es cuando nosotros tenemos una porción de un espacio medido en grados de una persona que una persona puede ver simultáneamente. Un ejemplo que les puedo brindar referente al campo visual es este campo visual que tiene en este momento la cámara. Digamos que aquí en el centro de la cámara donde están mis manos, ¿sí? Ahí podríamos mencionar que ahí empieza la medición en grados. A medida que voy yendo hacia los costados, ahí se van midiendo los grados como tal. Si yo le doy esta vuelta a la cámara, ahí tendría un campo, un mayor campo visual. Entonces, cuando nosotros hablamos de discapacidad visual, vamos a tener en cuenta esos dos factores, la agudeza visual y el campo visual como tal. Bueno, cuando nosotros hablamos de discapacidad visual, pues vamos a hablar específicamente, llamémoslo así, de dos tipos de discapacidad. ¿Sí? La primera, que sería aquella discapacidad la cual nos genera una ceguera total. ¿M? Y hay otro tipo de discapacidad visual en la cual no tendríamos una ceguera total y tendríamos restos visuales como tal. ¿Sí? Que lo podríamos catalogar como como se me fue en este momento la palabra, como baja visión, exactamente, ¿sí?
o ausencia de la visión específicamente. Entonces tendríamos dos tipos de personas dentro de este tipo de discapacidades. Sí, la primera que tendría una ceguera total y las otras que quedarían con restos visuales, algunos, ¿sí? Para tenerlos en cuenta. Entonces, cuando nosotros mencionamos a personas con restos visuales, podríamos mencionar que serían la mayoría de personas que están catalogados con discapacidad visual. Digamos que si hacemos una correlación entre los que tienen ceguera total y los que tienen restos visuales, los que tienen restos visuales serían los que estarían en un mayor porcentaje dentro de ese grupo catalogado en personas o dentro de esa población en personas con discapacidad visual. ¿Sí? Y bueno, ahí tendríamos que entrar a mirar, ¿listo? Dentro de este grupo de personas con restos visuales tendríamos que entrar a mirar dos grupos específicamente. Uno que serían los que tienen pérdida de agudeza visual y los otros que tienen la pérdida del campo visual, ¿sí? Bien sea de carácter central o de carácter periférico como tal. Bueno, para tener en cuenta dentro de los factores que influyen en lo que es la discapacidad visual, pues tendríamos inicialmente un factor el cual es la en la que aparece el déficit de carácter visual, ¿sí? Las diferentes características. Ahí nosotros ya podríamos empezar a hacer con ese factor podríamos empezar a hacer una catalogación dentro de lo que podría ser la discapacidad visual de carácter congénita y la discapacidad visual de carácter adquirida, ¿sí? Mirando en la edad en la que aparece el déficit visual como tal, ¿sí? También factores que influyen sería lo que es la evolución de la discapacidad, ¿m? Mirar, determinar si esta es progresiva o no y si tiene otras discapacidades de carácter asociado, ¿sí? Para que lo vayamos teniendo un poco en cuenta. Dentro de los orígenes, pues bueno, dentro de los documentos que les envié, pues aparecen también diferentes orígenes, pues aquí les voy a mencionar los más representativos. El primero sería congénito, que es como lo estaríamos viendo acá, discapacidad visual de carácter congénito, es esa discapacidad visual con la que se nace, ¿sí? O sea, no se adquiere en ningún momento, sino nacemos de una vez con ese tipo de discapacidad visual. El segundo sería vírico, en donde se daría por causa de un virus. Ahí ya podríamos mencionar que lo podríamos estar catalogando en discapacidad visual adquirida, ¿sí? Otro sería por causa de un trauma o de un accidente como tal, causa traumática, ¿sí? Y como les mencionaba, la otra también podría ser recurrente de alguna otra enfermedad, ¿sí? Que eso pues lo vamos a ver un poco. Cuando nosotros estamos hablando de discapacidad visual, pues prácticamente la catalogaríamos en dos. La primera que sería ceguera y la segunda que podríamos estar hablando de baja visión o déficit visual. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos ceguera, nosotros mencionamos que ya sería la pérdida total de la visión y de la entrada de luz específicamente. ¿Sí? Cuando para que una persona sea catalogada con ceguera, ¿sí? Que allá entra un término el cual está también dentro de los documentos que les envié, que sería la ceguera legal, ¿sí? Para que una persona sea catalogada con ceguera legal, ahí nosotros tendríamos que hablar que esa persona tiene que tener la ausencia total de la visión y por ende lo que es la percepción de la luz. Eso referente a lo que es la agudeza visual, ya en el campo visual, que el campo visual de la persona no supere los 10 grados, o sea que una persona que tiene ceguera prácticamente no podría tener un campo visual mayor a lo que está mi dedo en este momento mostrando, ¿sí? Eso sería como tal la ceguera. La baja visión, ¿por qué se caracteriza? Cuando hablamos de baja visión, es cuando la agudeza visual no es superior a un tercio del campo visual. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta y por ende no superaría lo que son los 30 grados. O sea, podríamos dar un ejemplo sencillo con mis dedos, con mi dedo en este caso, en donde la persona no podría superar el rango de movimiento que está haciendo mi dedo en este momento. Sí, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Sí, estas personas, pues como se mencionaba, ellos tienen algunos eh, recursos visuales, pero
serían catalogados con una persona de baja visión, ya por lo que se estaba mencionando anteriormente. ¿Listo? Pues esto a tener en cuenta. Es una explicación breve de lo que es la discapacidad visual. Ya dentro de las copias o dentro de los documentos que les envié, que les voy a mostrar, pues aparecen otro tipo de alteraciones. Aquí ya se ven más específicamente. Vengan que por acá lo tengo abierto. Más específicamente, bueno, aquí se menciona lo que les estaba hablando, lo que era las causas de la discapacidad visual, sí, como mencionábamos que eran congénitas, adquiridas, mm, hay víricas que les estaba mencionando, pero entonces, importante resaltar, aquí ya mencionan enfermedades oculares los cuales nos pueden causar esa discapacidad de carácter visual, ¿sí? Como es el albinismo, que lo estaba mirando acá. Este ejemplo que yo creería que muchas personas, o se puede ver visto en muchas personas, que sería el ojo vago, ¿m? Entre otros, digamos las cataratas, que es, digamos, una enfermedad recurrente que se puede ver en varias ocasiones. Una deformidad en el ojo. No sé si ustedes conozcan lo que es el queratocono, en donde lo que es la córnea se deforma totalmente y en ocasiones hay que hacer trasplante de córnea, lo que es el glaucoma. También veríamos lo que es mm, eh, la retinopatía diabética. Entonces, para que tengamos en cuenta, digamos que esos serían los aspectos a tener muy en cuenta. Dentro de este documento que yo les envié, ustedes pueden observar también fácilmente, yo sé que es un documento de carácter extenso, pero en el cual está explicado bien todo lo referente con este tipo de discapacidad y en donde se menciona también cómo podría ser un estilo de vida con una persona en situación de discapacidad. ¿Sí? Ahí mencionan las etapas de aprendizaje. Ay, se me volvió hasta el principio. Se menciona todo lo relacionado con las etapas de aprendizaje para una persona con ese tipo de discapacidad, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Y pues las diferentes adaptaciones que nosotros como docentes podríamos realizar para ello. Sí, digamos aquí están dando un ejemplo, digamos, de una adaptación curricular en lo que es en bachillerato. ¿M? Y digamos qué tipos de actividades nosotros podemos realizar para reforzarles la educación a ellos. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos un poquito más en cuenta, ya pues sería enfocarnos netamente en el ámbito deportivo un poco, que es lo que nos estaría dando mayor interés. Pero si podemos mencionar o si podemos chequear esos aspectos, pues ya tendríamos una mayor idea. Entonces, tener en cuenta básicamente eso, ¿sí? Tendríamos dos tipos de discapacidad visual, lo que sería la ceguera total y la baja visión, en donde pues ya vieron una serie de parámetros para poderlos catalogar dentro de ese rango, ¿sí? Entonces, pues para tener en cuenta también esos aspectos, las ayudas que necesitan este tipo de personas con discapacidad visual, pues ustedes han denotado, pues prácticamente las personas con discapacidad visual manejan lo que es lo que es un bastoncito, ¿sí? El cual tiene una forma circular en su punta, ¿sí? Para poderse guiar en el momento en el que se está caminando. Si ustedes han detallado los andenes aquí a nivel Bogotá, hablo de nivel Bogotá, los andenes a nivel Bogotá, hay unos andenes que vengan a ver si de pronto encuentro acá, vengan a ver si de pronto encuentro, si encuentro acá un andén, ¿sí? Entonces, lo que sucede con este tipo de andenes es que la superficie es totalmente diferente. No sé si ustedes han denotado que hay. Ven, acá, perfecto. Digamos, aquí podemos chequear este andén, ¿sí? Si ustedes ven, esta superficie es con circulitos, en donde esa sería la guía como tal que tienen las personas con discapacidad visual. Ellos con estos círculos
se van guiando, ¿sí? ¿Sí? Diferente a que si transitaran en un andén acá, ellos no tendrían una guía. Con estos círculos ellos se van guiando como tal. Les voy a mostrar este acá. Eso, mucho mejor. Entonces, en el momento en el que ellos se están guiando por medio de estos círculos, ellos van raspando el bastoncito por medio de estos círculos. ¿Listo? Ellos saben que están sobre el andén y bueno, van caminando. En el momento que llegan acá, en donde ya la superficie cambia y son líneas, es porque ellos tienen que parar. Lo más probable es que ahí se acabe el andén y tengan que pasar una calle y demás. Entonces digamos que esas serían una de las ayudas que tienen las personas en situación de discapacidad visual para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Sí? Entonces esos andenes no están diseñados ahí por puro arte o por pura para que se vea la ciudad más bonita, no, sino tienen un fin y ese fin es enfocado en las personas que tienen un tipo de discapacidad visual, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, como les mencionaba, pues esto prácticamente es un abrebocas para este tipo de discapacidad. Ya vimos algunas actividades y algunos deportes los cuales pueden estar ahí influenciados. ¿Listo?